No importa cómo lo veamos, la muerte no es un cuadro agradable. Cuando la vida deja el cuerpo humano, la situación es irreversible. Todos los planes futuros quedan truncados. Y simplemente es el fin. ¿Será así? En lo que nos concierne, pareciera que la gente prefiere pensar que nosotros realmente no morimos. Por ejemplo, los antiguos egipcios construyeron grandes pirámides o cámaras funerarias. Las llenaron con todas las comodidades de la vida. Dibujaron pinturas en las paredes y pusieron estatuas para que sus muertos no tuvieran que cambiar mucho su estilo de vida al continuar su existencia más allá de la tumba. Los griegos y los romanos, por otro lado, le ponían una moneda en la boca al fallecido para que pudiera pagarle al barquero que lo cruzaría al otro lado del Styx, el río del más allá. El más allá era un lugar más o menos agradable, dependiendo de su suerte o su necesidad. Pero ay de aquel que no tuviera la moneda de accesión. Quedaba condenado a vagar miserablemente en la tierra de nadie. En la India, el Tíbet y Tailandia, varias religiones enseñan que uno pasa por un largo ciclo de nacimientos, vidas y muertes, trabajando gradualmente hacia un estado de deidad que lo capacita para entrar a nirvana, un estado de no identidad que es la epítome de la felicidad. En otras partes de Asia, creen que cuando uno muere, los hijos deben responsabilizarse por su bienestar. Mantienen incienso quemando continuamente en una taza de arroz cocido en el altar familiar en la casa del hijo mayor. Los musulmanes describen lindos jardines en los que los fieles disfrutan de vino, mujeres y cantos en eterna gloria. Muchos cristianos también hablan de un alma inmortal, que recibe inmediatamente las consecuencias de sus acciones en esta vida. Dicen que cuando uno muere tiene ya reservado su lugar en el cielo o en el infierno. Algunos pueden añadir un tiempo de purificación en el purgatorio antes de entrar en el paraíso. Supongamos que las religiones estén en lo correcto. Entonces todo lo que queda es disponer del cuerpo. Algunos lo entierran, otros lo queman, a algunos se los comen los pájaros. Pero ¿qué acerca del alma? ¿Qué hacemos con ella? ¿No la vemos? ¿No la tocamos? No la podemos poner bajo el microscopio y realmente no estamos seguros qué es. Así que la humanidad le da rienda suelta a su imaginación. Es reconfortante la idea que cuando uno muere, el alma flota suavemente hacia otra existencia. Pero ¿será cierto? Para clarificar este punto, escuchemos a Alejandro Bullón en su tema ¿Existe la vida después de la muerte? Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este seminario profético. El tema de hoy es un asunto de suma importancia. ¿Existe vida después de la muerte? Seguramente ustedes ya han oído mencionar tantas ideas distintas y contradictorias sobre la vida después de la muerte. Obviamente no todas son correctas. A veces cada una es más curiosa que la otra. Todo el mundo quiere saber a dónde va cuando muere. Y esta, sin duda, es una inquietud razonable, ¿no les parece? Pero díganme, ¿ustedes creen que Jesús, nuestro grande amigo y salvador, nos habría dejado completamente sin información con relación a un asunto de tanta importancia? Claro que no. Él nos dejó en la Biblia suficientes declaraciones para que pudiésemos mirar hacia el futuro sin sentir miedo de la muerte. Desafortunadamente, estas declaraciones son a veces ignoradas y otras veces mal interpretadas. Pero el objetivo de este seminario es justamente mostrar el punto de vista bíblico con relación a la muerte. ¿Qué ocurre en el momento de la muerte? ¿Podemos realmente saberlo? Por si acaso tú perdiste un ser querido alguna vez en la vida, ¿a dónde se fue esa persona el día que murió? ¿Puedes saber en este momento lo que tú estás sintiendo? Bueno, entremos en el asunto. En los últimos 3 programas le hemos dado un vistazo al juicio en cada una de sus 3 fases. Recuerden que la primera fase lleva por nombre el juicio investigador. Esta es la parte que se realiza antes que Jesús vuelva y tiene que ver con los justos. Esta fase del juicio comenzó en 1844. A esta fase le sigue la etapa del juicio de los malos durante los 1000 años o durante el milenio, como le querramos llamar. La última es la fase que trata con la ejecución del juicio al final de los 1000 años. Es obvio que antes que se otorguen los premios o castigos,
debe llevarse a cabo un juicio para determinar quién es digno de cada una de las dos recompensas. La recompensa de los justos es la vida eterna. La recompensa de los impíos es la muerte eterna. Ahora, trata de acompañarme en el racionamiento. Si, como lo enseña Daniel, el juicio de los justos comienza solo el año 1844, ¿cómo es posible que los justos que murieron antes de esa fecha puedan haber recibido su recompensa yendo al cielo? De igual forma, si no se juzga a los impíos hasta después del milenio, ¿cómo podrían ir al infierno en ocasión de su muerte si todavía no han sido juzgados? Ustedes pueden imaginar si se tuviese que sacar gente del infierno, juzgarla y descubrir que se encuentra en el lugar equivocado. O si alguien va al cielo en ocasión de su muerte y cuando se lleva a cabo el juicio se descubre que ha estado todo el tiempo en el lugar equivocado. ¿Qué ocurriría? Sería completamente absurdo. Así que obviamente el asunto de la vida después de la muerte, o lo que ocurre cuando una persona muere, se convierte en un asunto de mucha importancia. Ahora, en el mundo cristiano hoy en día existen dos conceptos básicos sobre lo que ocurre en ocasión de la muerte. El primero sugiere que cuando una persona muere, va directamente al cielo porque el alma es inmortal. Así que de acuerdo a esta teoría, la persona recibe la vida eterna en el mismo momento en que muere. Por otro lado, dicen ellos, cuando los impíos mueren, van directamente al infierno y continúan quemándose por toda la eternidad. La segunda enseñanza con relación a este asunto sugiere que cuando la gente muere, baja a la tumba y duerme, y no sabe nada hasta el día de la resurrección. En ese momento, en el momento de la resurrección, los justos reciben la inmortalidad. Asimismo, los impíos se levantan al final de los 1000 años para recibir su castigo. Ahora, notemos lo que Daniel enseña respecto a lo que ocurre en ocasión de la muerte. Lo compararemos con otras porciones de la Escritura para ver cómo es que toda la Escritura enseña un concepto armonioso acerca de este tema tan importante. Ustedes habrán notado cómo el libro de Daniel tiene respuestas a muchas interrogantes, y es interesante notar la forma como Daniel presenta la muerte. Miren esto. Y tú irás al fin, y reposarás, y te levantarás en tu suerte al fin de los días. Eso está escrito aquí en Daniel 12:13. Así que a Daniel se le dice claramente que reposará de su trabajo hasta el fin de los días. Al fin de los días, o al final de este periodo de tiempo profético, o en ocasión de la segunda venida de Cristo, él se levantará de su suerte y será resucitado juntamente con todos. Obviamente Daniel no esperaba ir al cielo hasta que Jesús volviese. Más aún, Daniel se refirió a la muerte como un sueño. Noten lo que dice Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Para Daniel, la muerte era como acostarse y dormir en la cama por la noche. De la misma forma como una persona se va a la cama a dormir por la noche y se levanta la mañana siguiente, así cuando una persona muere queda durmiendo hasta la mañana de la resurrección. Algunos se levantarán para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. El punto que Daniel enfatiza es que todos serán resucitados, ya sea para vida eterna o para muerte eterna, en el momento de la resurrección, no en el momento de la muerte. Si una persona fuese al cielo en ocasión de su muerte, ya tendría la vida eterna. Daniel nos dice que la vida eterna será concedida en ocasión de la resurrección. Al leer la Biblia, es interesante notar cómo la esperanza de los profetas bíblicos siempre estuvo en la resurrección, no en la muerte. Noten cómo es que Pablo expresa esta gran verdad en 1 Corintios 15, 13 al 17. Porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana
es también nuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y noten ahora el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. La declaración de Pablo es muy clara. Si no hay resurrección, no hay vida después de la muerte. La única forma para la vida después de la muerte es a través de la resurrección. ¿Se dan cuenta? La resurrección es una de las doctrinas centrales de la fe cristiana. Sin ella no habría cristianismo. Es una de las doctrinas únicas y especiales del cristianismo. No hay otra religión fuera del cristianismo que enseñe la resurrección de los muertos. Quitar esta enseñanza del cristianismo destruiría virtualmente el cristianismo. Pero piensen en esto. Si la gente fuera al cielo en el momento de su muerte o recibiera su recompensa en ocasión de la muerte, ¿por qué razón necesitamos la resurrección? ¿Ven ustedes? La enseñanza de que uno va al cielo en el momento de su muerte destruye la necesidad de una de las doctrinas más esenciales del cristianismo, la resurrección. La idea de que uno va al cielo en ocasión de la muerte destruye algo más. Destruye la segunda venida de Cristo. Ustedes recordarán que Jesús dijo que vendría para llevarnos donde Él está. ¿Por qué habría de venir Jesús de nuevo para llevar consigo a su pueblo al hogar del Padre si ellos fueron inmediatamente allí en ocasión de su muerte? ¿Ven ustedes? La enseñanza de que uno va al cielo cuando muere ha devaluado mayormente la resurrección de los muertos y la segunda venida de Jesús en la mente de muchos. De tal forma que hoy, en algunas iglesias casi ni se mencionan ni se enseñan estos temas. A manera de ilustración, recuerdo haber visitado en cierta ocasión una joven pareja. Ambos eran miembros de una iglesia cristiana muy grande. Comenzamos a estudiar el tema que estamos discutiendo ahora. ¿Qué ocurre por ocasión de la muerte? Casi puedo ver a ese joven esposo, a medida que esta verdad realmente empezó a esclarecerse por primera vez, dijo: si como me han enseñado a creer hasta ahora vamos al cielo cuando morimos, ¿qué propósito tendría la resurrección o la segunda venida de Jesús? Ya estaríamos en el cielo. Por supuesto que esta doctrina errónea ha minado grandemente la predicación y la enseñanza sobre la segunda venida y la resurrección. Es vital comprender lo que ocurre cuando morimos, porque una falsa enseñanza puede minar los elementos esenciales del cristianismo. Así que, se pueden ustedes dar cuenta que esta no es una discusión superflua, sino que implica el corazón mismo del cristianismo. Noten este versículo familiar para muchos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús declara aquí simple y claramente que la razón por la cual Él viene por segunda vez es para llevar a su pueblo a la casa de su Padre. Ahora, ¿por qué habría de venir Jesús para llevar a su pueblo a la casa de su Padre si ellos fueron allá inmediatamente en el momento de su muerte? Algunos dirán: bueno, el problema es que el cuerpo va a la tierra para convertirse en polvo, pero el alma es inmortal. Así que la resurrección es necesaria para unir el cuerpo otra vez con el alma. Bueno, este es un asunto interesante. Entonces, vamos a indagar esta manera de pensar y descubrir si realmente el hombre tiene un alma inmortal. El término alma inmortal era un término muy importante en el mundo antiguo. Si ustedes escudriñan las escrituras paganas egipcias, descubrirán referencias frecuentes a la inmortalidad del alma. Se puede decir lo mismo de los griegos y romanos paganos antiguos. Ahora, la única literatura del mundo antiguo que fue escrita en la misma época de los escritores egipcios, griegos, romanos, es la Biblia.
Y la Biblia nunca usa la terminología o el concepto de la inmortalidad del alma. La razón por la cual la Biblia no usa el término alma inmortal es simplemente porque se trata de una expresión espuria que no fue usada en los tiempos bíblicos. Es más, la expresión el alma inmortal se usaba extensamente en la literatura pagana. ¿No les parece extraño que la Biblia nunca usase el término o el concepto de el alma inmortal si realmente enseñase la inmortalidad del alma? A mí me parece muy extraño. Permítanme leer la única referencia al adjetivo inmortal que se encuentra en toda la Biblia. Miren. Por lo tanto, el Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este texto se refiere a Dios, no a los seres humanos. A su tiempo mostrará el bienaventurado y todopoderoso Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a quien sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios es el único que posee inmortalidad. Así que si algún ser humano declara que el hombre tiene inmortalidad natural, es como decir que alguien posee atributos divinos que Dios ha dicho que son exclusivamente suyos. Una declaración tal queda al borde de la blasfemia. La gente a menudo me pregunta, Alejandro, ¿qué es el alma? Hay un punto de interpretación bíblica realmente fundamental que aparece a través de toda la Escritura, y es el siguiente. Generalmente la primera vez que se usa una palabra o declaración en la Biblia, esto a menudo nos da la clave de cómo es que se usa esa palabra en el resto de la Escritura. Ahora noten esto. Aplicado a la palabra alma, aquí está. La primera vez que ella se menciona en la Biblia es la siguiente. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma viviente. Aquí tenemos una simple declaración. Cuando Dios creó al hombre, Él unió al cuerpo, o sea, el polvo de la tierra con el soplo de vida, el espíritu. Cuando estos dos elementos se unieron, el hombre llegó a ser un alma viviente. Noten lo siguiente. Cuerpo más espíritu, alma. Polvo más soplo, alma. Ustedes notan, mis amigos, que el cuerpo es parte del alma, no es algo separado del alma, sino parte de ella. El alma no es parte del cuerpo. El alma es todo el ser de la persona, no es una entidad separada, apenas encerrada en el cuerpo. Así que cuando una persona muere, no puede tener un alma separada del cuerpo. Algunos hacen la siguiente pregunta. Cuando uno muere, el alma tiene que ir a alguna parte. Permítanme ilustrarlo de la siguiente manera. Yo tengo aquí una caja. Una caja es el producto de tablas y clavos. Si yo quiero construir una caja, agarro el martillo y clavo los clavos uniendo todas las tablas. Y así la caja resulta de la combinación de la madera y los clavos. Ahora, si ya no necesito más la caja, simplemente saco las tablas a un lado, los clavos a otro lado y la caja desaparece. La pregunta es la siguiente. ¿A dónde se fue la caja? Bueno, como ustedes pueden ver, no se ha ido a ninguna parte. Simplemente ha dejado de existir como caja. Si yo quiero nuevamente la caja, tengo que unir nuevamente los clavos y las tablas. Eso es justamente lo que ocurre con el alma. El alma es un compuesto del cuerpo y el soplo de vida. Cuando una persona muere, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu o soplo vuelve a Dios que lo dio, y la persona deja de ser un alma viviente, un ser humano, y permanece en ese estado hasta la resurrección, cuando Dios nos resucita del polvo de la tierra y sopla en nuestras narices el soplo de vida nuevamente. La palabra alma se usa en la Biblia de la misma forma como cuando nosotros decimos hay tantas almas en el estadio.
cuando nos referimos a la gente que se encuentra allí. Cuando lo hacemos no nos referimos a espíritus desencarnados, sino simplemente a personas vivas. Ese es justamente el significado que la Biblia le da también a la palabra alma. Hay personas que dicen, pero nadie puede matar el alma. Entonces miren, noten lo que Ezequiel dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel capítulo 18, 20. Puesto que todas las almas han pecado, todas deben morir. Por lo tanto, nosotros no podemos tener almas inmortales. La palabra inmortal quiere decir no sujeto a la muerte. Pablo nos dice claramente cuándo recibiremos inmortalidad. Miren, he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Mis amigos, si la gente naciera con inmortalidad, con un alma inmortal, no necesitaría recibir inmortalidad. Cuando suene la trompeta, no habría necesidad de eso. Ustedes recordarán esta declaración muy conocida de Jesús cuando dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La razón por la cual Jesús vino a esta tierra es para darnos vida eterna. En otras palabras, inmortalidad. Nosotros no la poseemos naturalmente. Si una persona naciera con un alma inmortal, no habría necesidad que Jesús tuviese que venir a morir en la cruz. Esa es una de las razones por las cuales el diablo ha traído esta enseñanza del paganismo al cristianismo. Si la persona va directamente al cielo cuando muere, entonces no hay necesidad de resurrección, no hay necesidad de la segunda venida, y no existe ninguna razón para que Jesús haya venido a morir a la cruz. Los pilares de la fe cristiana quedan completamente erosionados. Con la enseñanza de la inmortalidad del alma, no tiene más sentido. Ahora, alguien podría decir, ¿qué ocurre con la persona entre el momento de su muerte y la resurrección? Noten lo que Jesús nos dice. Dicho esto, díceles después, Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. Recuerden ustedes que poco antes se le dijo a Daniel que descansaría hasta la resurrección. Pablo dice que nosotros dormiremos hasta la resurrección. Ahora Jesús dijo que mientras Lázaro estaba muerto, estaba durmiendo. Ustedes saben que 66 veces en 17 libros distintos de la Biblia se refiere a la muerte como un sueño. En algún momento tal vez ustedes quieran buscar la palabra sueño en una concordancia y se sorprenderán al ver cuántas veces la Biblia se refiere a aquellos que murieron como que están dormidos. Veamos juntos estos claros y sencillos versículos. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salud. Saldrá su espíritu, tornará hacia la tierra y en aquel día perecerán sus pensamientos. ¿Ustedes se dan cuenta? Sería imposible imaginar que una persona estuviese en el cielo sin pensamientos ni planes. El sabio Salomón lo dijo de esta otra manera, miren, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Siempre he considerado este versículo muy simple y claro. Los muertos no saben absolutamente nada. Por si acaso no hemos notado la intención del versículo, noten lo que dice el versículo siguiente. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, ni tienen más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Todo pensamiento conocido o emoción se ha extinguido, porque los muertos están durmiendo hasta la mañana gloriosa de la resurrección.
Un versículo que es citado a veces por aquellos que sienten que en el momento de la muerte nos vamos al cielo, es el que habla del ladrón en la cruz. Este es un versículo que citan, miren aquí. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amigos queridos, a simple vista pareciera como si Jesús le hubiese dicho al ladrón que él estaría con Jesús en el cielo ese mismo día. Pero Jesús mismo no fue al cielo ese mismo día. Cuando Jesús se encontró con María en la mañana de la resurrección, ustedes recordarán que Jesús le dijo a María, no me toques, porque todavía no he ascendido a mi Padre. Está claro que el mismo Jesús no fue al paraíso ese mismo día. Entonces, o Jesús le dijo algo que no era verdad, o nosotros no hemos entendido correctamente lo que Jesús le dijo al ladrón. Todo el problema se resuelve cuando entendemos que en el texto original no había comas o división de versículos o capítulos ni pronombres adicionales. La división de la escritura en versículos y capítulos nos ha sido de gran ayuda, pero la puntuación o pronombres que agregaron los traductores no siempre ha sido la correcta. Nótese el cambio en el significado si quitamos el pronombre relativo que añadido por los hombres. Vean. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la traducción con el pronombre. Ahora miren sin el pronombre. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ustedes se dan cuenta? Jesús no mintió, no le prometió el paraíso al ladrón ese mismo día, sino más bien que él estaría entre los justos resucitados cuando Jesús viniese otra vez. Entonces tú puedes ver que este versículo armoniza tranquilamente con los otros versículos de la Biblia. Al estudiar las Escrituras, debemos tener mucho cuidado de no malinterpretar uno o dos pasajes difíciles de entender, colocándolos en oposición directa a cientos de versículos de la Biblia que dicen que cuando morimos todos dormimos en un estado de inconsciencia hasta la resurrección, cuando finalmente todos despertaremos para ir con Jesús. Pablo, al escribir a los tesalonicenses, enseñó claramente que vivos y muertos, resucitados, iremos todos juntos al cielo. Miren lo que dice. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ustedes noten que juntamente con ellos seremos arrebatados. Eso incluye a los justos vivos y a los justos muertos que acaban de resucitar. Este es el punto central de este pasaje. Juntos somos llevados al cielo. Esto contradice directamente la idea de que vamos al cielo uno por uno en el momento en que morimos. Noten el próximo versículo que dice que esto es un gran consuelo para nosotros. Esto fue lo que confortó a la iglesia primitiva y lo que nos conforta a nosotros también hoy día. Los que entienden correctamente la muerte no le tienen miedo a nada, porque tienen la esperanza de la resurrección. La vida después de la muerte para el cristiano no es la experiencia de un espíritu en algún lugar tenebroso y vago. Iremos a un lugar real, donde hay gente real. La Biblia dice que vamos a recibir un cuerpo igual al que tenía Jesús cuando resucitó. Al describir su cuerpo, Jesús dijo lo siguiente. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Él se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu, mas Él les dice, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y no creyéndolo aún, ellos de gozo y maravillados díjoles,
¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Amigos queridos, una de las cosas hermosas que yo estoy anhelando es reunirme con mis seres amados que han pasado al descanso. Todos nosotros tenemos algún ser querido en la tumba, a lo mejor un niño, un esposo, una esposa, una hermana, o un hermano, o un padre. Imagínenselo. Un día, muy pronto, veremos nuevamente a ese ser querido y lo podremos abrazar. Qué día glorioso será ese. Pagará cualquier sacrificio que hayamos tenido que hacer para seguir a Jesús aquí en la tierra. Pero ustedes dirán, Alejandro, ¿y qué piensas acerca de los impíos? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? ¿Y cuándo recibirán lo que les corresponde? De acuerdo con la creencia popular, los malos van al infierno en el momento en que mueren. Por lo tanto, el castigo lo reciben inmediatamente después de la muerte. Pero si esto fuese cierto, Dios sería muy injusto. Por ejemplo, Caín mató a Abel casi 6.000 años atrás. Entonces, de acuerdo a la enseñanza popular, ha estado sufriendo 6.000 años por el asesinato de un hombre. Mucho más tiempo que Adolfo Hitler por el asesinato de millones de personas. Esto haría de Dios un Dios completamente injusto, ¿no creen ustedes? Pero de acuerdo al apóstol Pedro, los malos recibirán su castigo en el día final del juicio. Miren lo que dice la Biblia. ¿Sabe Dios librar de tentación a los impíos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio? Obviamente, si los impíos son reservados para el día final del juicio, no pueden estarse quemando ahora mismo. Jesús mismo indicó que los impíos no son lanzados en el fuego, sino hasta el fin del mundo. Juan el Revelador dice en el capítulo 20 de Apocalipsis que la destrucción se llevará a cabo al fin de los 1000 años. Así que es muy posible saber en dónde arderá el fuego del infierno. El fuego no se encuentra en el centro de la tierra, sino aquí mismo sobre la tierra. De la misma forma como en los días de Noé el mundo entero fue destruido por las aguas del diluvio, así será también en los últimos días. Al fin de los 1000 años será destruido por un diluvio de fuego en el cual los impíos serán aniquilados. De a sin niquil nada. Entonces, de las cenizas del fuego del infierno, Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva. La destrucción de los impíos se menciona con frecuencia en la Escritura. Se menciona 182 veces, dando el sentido de una completa aniquilación. 98 veces en el Antiguo Testamento y 84 veces en el Nuevo. En otras palabras, la Biblia declara 182 veces que los impíos no existirán más. De todas estas referencias hay 5 o 6 versículos tal vez que no son muy claros, pero cuando los estudiamos detenidamente nos damos cuenta que están en completa armonía con el resto de la Escritura. Aquellos que enseñan que el infierno nunca dejará de quemar y citan estos 5 o 6 versículos en la Escritura, ignoran completamente lo que enseñan los otros 182 versículos, que la destrucción de los impíos será final y completa. Por esto es muy importante asegurarse de ver lo que dice toda la Escritura sobre cualquier tema. Si encontramos un texto raro aquí o allá, que parece tener una idea diferente de lo que dicen todos los demás textos, entonces tenemos que entender esos pocos textos a luz de la armonía de todos los otros versículos sobre ese tema. La Biblia nunca se contradice a sí misma. Ahora, estudiamos un poco la historia para descubrir de dónde provino la enseñanza de la inmortalidad natural del hombre. No vino como una revelación de la palabra de Dios, sino de la antigua serpiente en el jardín del Edén. Ahí el tentador le dijo a Eva, no morirás. La Biblia es clara al indicar quién fue el originador de la idea de que uno no muere cuando se termina la vida en esta tierra, y que tenemos una parte que sigue viviendo, o sea, un alma inmortal. Sabiendo que esta doctrina se originó con el mismo enemigo,
Eso debe indicarnos que debemos tener mucho cuidado. La enseñanza del alma inmortal se abrió paso para entrar en las religiones orientales y en el panteísmo, en forma de una preexistente y de la reencarnación. Esta creencia era muy aceptada entre los antiguos egipcios. El dualismo persa también enseñó la existencia eterna del bien y del mal. Ni el bien ni el mal podían vencerse uno al otro, sino que debían existir siempre. De aquí entró después en la filosofía griega. La mayor aceptación y expansión tuvo lugar en el siglo IV a.C. a través del filósofo griego Platón. Durante este tiempo, el registro bíblico era el único que enseñaba que el hombre era candidato para la inmortalidad, pero que no la poseía naturalmente. Después de terminado el último libro del Antiguo Testamento, alrededor del 425 a.C. más o menos, el judaísmo fue grandemente influenciado por la enseñanza pagana de la inmortalidad del alma. Durante este tiempo surgieron dos escuelas de pensamiento. La primera siguió apegada al cuadro del Antiguo Testamento del hombre como candidato para la inmortalidad, descansando en la tumba hasta que Jesús regrese. La segunda introdujo la filosofía platónica de la inmortalidad del alma al pensamiento judío. El judaísmo, por lo tanto, estuvo dividido en este punto hasta que Jesús vino y reafirmó la enseñanza de la muerte como un sueño hasta la segunda venida. Pablo y todos los otros escritores del Nuevo Testamento ayudaron a traer la iglesia de vuelta a la enseñanza original. Encontramos entonces que la iglesia primitiva tuvo esta creencia durante 150 años, que los muertos están durmiendo hasta la resurrección. Escuchen lo que dice Justino Mártir, uno de los dirigentes de la iglesia cristiana que murió el año 165 después de Cristo. Él dijo lo siguiente: si has caído con algunos que se llaman a sí mismos cristianos, pero que no admiten esto, la verdad de la resurrección, y se aventuran a blasfemar al Dios de Abraham y al Dios de Israel y al Dios de Jacob, que dicen que no hay resurrección de los muertos y que estas almas cuando mueren las llevan al cielo, no te imagines que son cristianos. Tan fuerte era el sentimiento de los cristianos primitivos que ni siquiera consideraban cristiana a una persona que creía que el alma iba al cielo en el momento que moría. Pero no pasó mucho tiempo después de la muerte de Justino Mártir sin que entrara la gran apostasía en la iglesia cristiana. Y la verdad se vio falsificada, incluyendo la verdad del sábado y la adopción del concepto pagano de la inmortalidad del alma. Atenas Goras fue el primero de los así llamados padres de la iglesia cristiana que usó el término alma inmortal. Él discutía que el alma era inmortal e imperecedera. Así fue como unos 25 años después de la muerte de Justino Mártir, quien, como ustedes recuerdan, ni siquiera consideraba cristiano a quien creyera en la inmortalidad del alma, que otro padre de la iglesia introdujo en su seno el concepto pagano de la inmortalidad del alma. Luego Tertuliano, quien murió en el año 240 después de Cristo, desarrolló un poco más el concepto de la inmortalidad del alma y añadió la enseñanza del tormento eterno. Su racionamiento era algo así como esto: puesto que todas las almas son inmortales, entonces el castigo de los impíos debe continuar eternamente. Él enfatizó un fuego sagrado que nunca consumía a la gente, sino que la renovaba a medida que la quemaba, matándola eternamente, pero sin consumirla nunca. Este es el mismo dualismo persa expresado ahora en términos cristianos. Déjenme resumir lo que acabamos de decir. Con una declaración del clérigo metodista congregacionalista Amos Phelps, él dijo lo siguiente: esta doctrina de inmortalidad natural puede ser trazada por los barrosos canales de una cristiandad corrupta, un judaísmo pervertido, una filosofía pagana y una superstición idólatra, hasta el gran instigador de maldades en el jardín del Edén. Los protestantes la tomaron prestada de los católicos de los fariseos de los paganos, y los paganos
de la serpiente antigua, que fue la primera en predicar la doctrina en los hermosos jardines del paraíso a una audiencia demasiado dispuesta a escuchar y creer en la nueva y fascinante teología, no morirás. En contraste con la idea del sufrimiento eterno de los impíos, notemos lo que la Biblia dice. Vean aquí. Porque los malignos serán talados, mas los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no será el malo. Contemplarás sobre su lugar y no aparecerá. Y luego en el versículo 20 continúa diciendo: mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Déjeme hacer una ilustración. El texto bíblico dice, se disiparán como el humo. Yo tengo una vela ardiendo aquí. Si yo apago esta vela, ¿el humo dura hasta cuándo? Serán consumidos. Nunca más vendrán al recuerdo. Algunos piensan que eso quiere decir que se van a quemar por siempre y siempre. No es así. Una vez que se acaba el humo se fue para siempre. Nunca más puede volver. Es un cuadro de una destrucción absoluta de los impíos. Aquí hay otro versículo que quiero leer. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Cuando se quema un árbol, tanto las raíces como las ramas, no queda absolutamente nada del árbol. Queda completamente destruido, consumido y aniquilado. Todo lo que queda son las cenizas. Noten lo que dice el versículo 3. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tal vez un versículo más que habla sobre las ciudades comarcanas de Sodoma y Gomorra. Vean, como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Obviamente estas dos ciudades no continúan ardiendo hasta hoy día. El fuego ardió hasta que consumió y destruyó completamente las ciudades. Entonces se apagó. La Biblia dice que estas dos ciudades son ejemplo de lo que es el fuego eterno. Cuando el fuego ha concluido su destrucción, se apaga. La Biblia declara que la paga del pecado es muerte, no vida eterna en el infierno. Dios no ofrece una vida en el infierno y una vida en el cielo. La decisión es vida o muerte. ¿Se dan cuenta? Si una persona continúa quemándose eternamente en el infierno, todavía estaría viva. Ciertamente no sería una vida muy placentera, pero aún sería vida, y esa persona nunca recibiría la paga del pecado, que es la muerte. El infierno no es el castigo por el pecado, la muerte es el castigo. El fuego es simplemente el medio que se usa para conseguir el resultado final, que es la muerte. Pero las buenas nuevas para nosotros hoy día es que podemos evitar la segunda muerte al aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. ¿Ven ustedes? Jesús ganó la victoria sobre la muerte. Él le ha quitado el aguijón a la muerte. Desea que vivamos con Él eternamente. Pero si alguno de nosotros o alguno de nuestros seres queridos muere antes que Jesús vuelva, entonces tenemos la seguridad de que morir es como dormir. El temor que le teníamos a la muerte no debe existir más. Tomemos ahora unos momentos para repasar las verdades importantes de esta sesión. La mayoría le teme a la muerte porque luce tan terminante, tan irreversible. Así que la mayoría de la gente prefiere pensar que realmente no morimos. Los antiguos egipcios construyeron sus pirámides y las llenaron con todas las comodidades de la vida para que sus finados no tuvieran que cambiar tanto su estilo de vida.
Los griegos y los romanos le ponían una moneda a sus muertos para que pudieran pagarle al barquero que los llevaría al otro lado del Styx, el río del más allá. Las religiones orientales creen que uno pasa por un largo ciclo de nacimientos, vidas y muertes, trabajando gradualmente hacia un estado de tal bondad que califique para nirvana, un estado de no identidad que es la epítome de la felicidad. Los musulmanes enseñan que cuando uno muere va a vivir a unos hermosos jardines en los que los fieles disfrutan del vino, las mujeres y el canto en eterna gloria. Y muchos cristianos hablan de un alma inmortal que recibe inmediatamente las consecuencias de sus acciones en la vida. Cuando morimos, vamos al cielo o al infierno. Hemos establecido el hecho curioso que la mayoría del cristianismo está de acuerdo con las religiones paganas sobre la vida y la muerte. Sin embargo, de todos los escritos sagrados del mundo, la Biblia es el único libro que no menciona la idea de un alma inmortal. Para la Biblia, solo Dios es inmortal. Génesis 2:7 describe cómo Dios creó a los humanos. Primero hizo a Adán del polvo de la tierra, luego sopló en su cuerpo un hálito de vida, y el hombre se convirtió en alma viviente. Poco después de la creación de Adán y Eva, la serpiente desafió la autoridad de Dios. ¿En verdad Dios te ha dicho que morirías? Por supuesto que no. Esa fue la primera mentira que se pronunció en esta tierra. Cuando Adán y Eva la creyeron, la muerte pasó a toda la humanidad. La resurrección de Cristo nos asegura nuestra propia resurrección. Pero qué bueno tendría la resurrección si el alma ya ha estado disfrutando de una vida más real y placentera que cuando estaba enclaustrada en un cuerpo imperfecto. El Antiguo Testamento nos dice que David y todos los reyes de Israel duermen con sus padres. En la Biblia se describe a la muerte como un sueño 66 veces. Pablo dice que la resurrección es la única esperanza del cristiano. Los muertos permanecen dormidos hasta la resurrección. No comparten la compañía de los ángeles, ni siquiera el uno del otro. En Juan 14, 1 al 3, dice: Jesús vuelve para que los justos de todos los siglos puedan ser despertados de su sueño y reciban su recompensa. Jesús dio su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué había de morir? Para darnos algo que nosotros ya poseíamos. Más aún, en 1 Corintios 15:52, Pablo declara que a la final trompeta los muertos resucitarán incorruptibles. No nacemos con inmortalidad, ni la recibimos en el momento de nuestra muerte. Todos los muertos en la tumba tienen que esperar hasta que Cristo venga para llamarlos. Los justos serán levantados a la vida con un cuerpo inmortal. No será un espíritu desencarnado, sino un cuerpo físico que nunca envejece. La Biblia también habla de un juicio al fin del tiempo. Los justos recibirán la vida eterna y los impíos serán destruidos para siempre por el fuego. La idea del infierno y de la inmortalidad del alma llegó a la religión cristiana de la filosofía griega, que era tan popular en el mundo romano. De acuerdo a los filósofos griegos, los seres humanos se componen de dos partes: un cuerpo mortal, despreciable, listo para ser destruido, y el alma que nunca muere. Cuando el cristianismo se mudó del mundo judío y Palestina a las ciudades del Imperio Romano, donde dominaba la filosofía griega, estas ideas se establecieron en la iglesia cristiana. Pero a pesar de todos los esfuerzos de la iglesia para encajar la inmortalidad del alma en la Biblia, permanece fundamentalmente opuesto a la palabra de Dios. La Biblia claramente dice que la muerte es un sueño. Estas son buenas nuevas. Sí, el duelo aún es un momento terrible cuando nos despedimos de nuestros amados. Hay dolor, hay muerte, pero la muerte y el dolor se ven temperados por la esperanza de la resurrección. Los cristianos no deben temerle a la tumba porque ellos saben que morir es como un sueño. La única diferencia será cuando despertemos en la resurrección para ser reunidos con aquellos a quienes amamos. Y qué maravilloso será ese día. Será verdaderamente una experiencia maravillosa para todas las familias reunirse con sus amados en el momento de la resurrección. Nunca jamás tendrán que separarse de nuevo.
pasarán juntos toda la eternidad. Me encanta este maravilloso pasaje en 1 de Juan 5, 11 y 12. Dice lo siguiente: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La vida eterna se la obtiene solamente a través de Jesús. Solamente aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal tienen vida eterna. Sin Cristo, ninguno de nosotros podría vivir eternamente. Pero gracias a Dios que hoy, al aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, tenemos la vida eterna como un don gratuito. ¿Te das cuenta? La muerte de Jesús se nos acredita a nuestra cuenta para pagar por nuestras transgresiones. Y su vida entonces se nos ofrece como un don gratuito. ¿No quisieras agradecer a Dios porque sus brazos todavía están abiertos esperando que vayas a Él? ¿Por qué tener miedo de la muerte? ¿Por qué pensar que nunca más veremos a los seres queridos que la muerte nos arrancó? Lo más bonito del estudio de hoy es que Jesús está volviendo pronto y tú podrás abrazar nuevamente al hijo, al amigo, al esposo que la muerte te quitó. ¿No es maravilloso? Inclinemos ahora el rostro para darle gracias a Dios por esta maravillosa verdad. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por la bendita esperanza de la resurrección. Muchas gracias porque podemos mirar al futuro sin miedo de la muerte. Muchas gracias porque tenemos un Dios poderoso, un Jesús maravilloso que se hizo hombre, murió, resucitó y nos prometió la resurrección cuando Él vuelva. Bendice a cada persona que está mirando este programa y enciende en su corazón la bendita esperanza de la resurrección. En nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro próximo programa se titula El regreso de Cristo y estaremos viendo los eventos finales tal como se bosqueja en el libro de Daniel. ¿Cómo podemos saber que la venida de Cristo está cerca? ¿Cuáles son las señales que dijo Dios que ocurrirían en la tierra para indicar que este evento grandioso está por ocurrir? Este es el programa muy importante, algo que realmente los va a sorprender. Estoy ansioso para compartir este programa contigo. Hasta entonces, adiós, que el Señor te bendiga.